la segunda actividad del Seminario del Escritor en el Obrador. Bienvenidos sean y hoy nos sentimos muy honrados por la presencia de Guadalupe Rodríguez, quien es doctora por la Universidad de Salamanca, con un postdoctorado con Mercedes Valladares en la Universidad Complutense de Madrid, ganadora, la única latinoamericana del Premio Bartolomé de Gallangos, y ha hecho uno de los trabajos más especializados y más puntuales que conocemos hasta ahora sobre impresos novohispanos. Se ha especializado durante muchos años en el siglo XVI, pero como le dio adicción al polvo, ya se quedó y se queda en el siglo XVII, así que acaba de terminar su primer pedazo, la investigación del siglo XVII, cuya edición está en venta aquí hoy. Le agradecemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por permitir que se venda hoy el libro, que es el resultado de estas investigaciones que ella continúa desde el siglo XVI. Y como hemos hablado finalmente, ¿no? En el trabajo de investigación en archivo y biblioteca, uno se encuentra muchas cositas. Y esas cositas han sido una de las grandes preocupaciones de la comprensión de los talleres novohispanos sobre su financiamiento y mantenimiento. Y se ha hablado de que hacían impresos menores, menudencias impresas, como las ha denominado correctamente el doctor Pedro Rueda de la Universidad de Barcelona, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, a quien le hemos pedido que haga una lectura del trabajo de la doctora González, de la doctora Ramírez, Rodríguez, estoy yo, perdonen ustedes, tengo antibiótico en los ojos, entonces creo que me llega más directo al cerebro que nunca. Eh, le hemos pedido que sea lector porque él ha trabajado mucho sobre las menudencias impresas, normalmente encontradas en documentos históricos, así que ella nos los va a mostrar en vivo y a todo color, todo lo que ha encontrado respecto a estos pequeños impresos de los que no tenemos ni noticia, los hemos visto algunos en archivos y bibliotecas, no sabemos identificarlos, quizás en algún momento sería pertinente que ella o diera un curso o escribiera algo sobre metodología para identificarlos, porque los archivos y las bibliotecas los encuentran, no saben, ¿no?, qué hacer con ellos. A veces son piezas sueltas, a veces forman parte de volúmenes misceláneos o de volúmenes facticios y están ahí diciéndonos un montón de información sobre la cultura escrita de la época, pero no tenemos idea de qué son, así que hoy espero que todos nos enteremos muy bien. Te agradecemos enormemente. Le decía yo que antes de la síntesis curricular le voy a poner nota a pie de página. La admiro muchísimo, es un trabajo verdaderamente puntual, detallado, bien documentado. Así que es un ejemplo para todos los que estamos trabajando en archivos y bibliotecas. Te agradezco que hayas aceptado, que estés aquí este día, que nos hayas traído los libros, no solo el tuyo, sino también el de Pedro Rueda, que estará también en venta. Y el espacio es tuyo. Me bajo para no entorpecer la presentación. Muchísimas gracias. Sí, traigo uno. Esperamos que regrese. Está pesadito. Eh, los dos se paran solitos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Idalia. Gracias a todos los asistentes. Gracias al seminario del Scriptorium al Obrador, que se ha convertido en un foro, en uno de los mejores foros para que yo presente mis avances de investigación y reflexionemos sobre todos estos avances y establezcamos algunas discusiones que han sido muy interesantes, ¿verdad? Y también te agradezco, Idalia, muchísimo porque siempre me animas a ver, a ver las cosas con enfoques diferentes que jamás se me ocurren a mí, por mi propia disciplina seguramente. Y sinceramente, jamás habría trabajado menudencias si Dalia no me lo hubiera pedido. Entonces, es, desde hace varios años me lo ha venido pidiendo, me ha insistido en el tema y yo me resistía. Y van a ver por qué me resistía ahora. Es un panorama súper complejo, muy intrincado y me costó mucho escribir estas líneas que les voy a presentar. Son una primera aproximación a los impresos menores o menudencias y
esta primera aproximación creo que se puede mejorar muchísimo. Todavía noto que tiene allí algunas lagunas, pero bueno, ya me comentarán ustedes qué piensan sobre esto cuando terminemos este evento. Y quiero agradecerle también al doctor Pedro Rueda por haberme leído y siento un poco de miedo porque sé que es experto en menudencias, entonces yo no soy experta en menudencias, yo sí me considero experta en la imprenta en general, pero no en la menudencia como tal. Entonces, bueno, a ver qué sale de esto. Como sabemos, todos los productos editoriales del Virreinato de la Nueva España han sido atendidos por los especialistas desde una temporalidad muy próxima a su elaboración y también a lo largo de los siglos por estudiosos ya lejanos cronológicamente como nosotros. Estos impresos han sido estudiados desde diferentes enfoques, especialmente aquellos que cuentan con datos editoriales identificables, cuyo abordaje se ha basado en el lugar de su producción durante el antiguo régimen, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de impresos que sí tienen datos editoriales y que son perfectamente identificables. No sucedió lo mismo, en cambio, con los abundantes testimonios sin identificación de los responsables de su impresión. Estos, si han corrido la suerte de ser atendidos por la crítica, no ha sido por su materialidad. ¿Qué hice ahí? Sí. Si podemos regresar, por favor. Eso, gracias. Ahí. Em, no sucede lo mismo, en cambio, con los abundantes testimonios sin identificación de los responsables de su impresión. Estos se han corrido la suerte de ser atendidos por la crítica no ha sido por su identidad material, sino por el interés que han despertado sus contenidos textuales, sobre todo en literatos e historiadores. Curiosamente, son los textos breves elaborados en formatos que se han denominado impresos menores, menudencias, pliegos sueltos, hojas sueltas, papeles, etcétera, los que con mayor frecuencia carecen de indicaciones tipográficas. La falta de datos editoriales de estos impresos dificulta, en primer lugar, las tareas de búsqueda y recopilación documental y, en segundo, las posibilidades de su estudio. Ante tales circunstancias, en este trabajo he analizado la producción editorial novohispana de más de una centuria, es decir, desde 1540, año del que se conserva el primer impreso americano continental, hasta 1650, que es hasta donde abarca de momento mi proyecto de investigación, con el objetivo de determinar cuántos de esos impresos menores se han conservado y han sido controlados bibliográficamente y cuáles son las tipologías o modalidades textuales de los mismos. Para ello, he analizado cuidadosa y exhaustivamente la producción editorial del periodo. Llegados a este punto, son necesarias algunas precisiones, ya que el término exhaustivo se aplica desde el prisma de la producción localizada, conservada y de consulta pública, que supera el millar de ediciones. Analicé 1030 ediciones para presentarles hoy este trabajo. No obstante, hay que considerar que estos productos menores impresos, por su materialidad pequeña, por su carácter efímero, por su generalizada falta de gravedad, solemnidad y autoridad, por su poco valor monetario de venta en el momento de publicación, por su escasa calidad materialmente hablando, fueron productos de poca estimación para su preservación, por lo que el corpus novohispano conocido ahora seguramente representa un pequeño porcentaje de lo que realmente salió de las prensas para circular entre la sociedad del momento. Y es que buena parte de estos impresos no superaron el paso del tiempo y fueron desechados definitivamente. Otros que sí tuvieron la fortuna de conservarse no se conocen por las dificultades de catalogación al encontrarse encuadernados en volúmenes facticios cuyos contenidos específicos no se encuentran descritos por las bibliotecas o bien carecen de datos editoriales que imposibilitan su identificación y catalogación como productos tipográficos de una ciudad determinada o también pueden ser parte de colecciones particulares cuyos poseedores no permiten su consulta. Contadas todas estas salvedades y muchas más que existen, aplico el término de exhaustividad al análisis de la producción impresa en la Ciudad de México de 1540 a 1650.
Por cuestiones de claridad, he dividido la presentación de la producción en dos secciones. El siglo XVI, que va de 1540 a 1600, y la primera mitad del siglo XVII, de 1601 a 1650. Esta ordenación nos va a permitir vislumbrar la evolución de las prácticas editoriales y de los intereses de publicación durante los 110 años revisados. Antes de entrar en el terreno de la producción impresa novohispana, es indispensable atender y entender qué son los impresos menores, o los papeles, efímeros, hojas sueltas, pliegos sueltos o menudencias, como se han llamado. Dichas denominaciones plantean cierta complejidad conceptual que ha sido abordada desde diferentes perspectivas, pero hasta ahora no se ha llegado a un consenso en virtud de que cada uno de los encuadres teóricos determina la recuperación de los elementos que son importantes para la disciplina en cuestión, que los considera impresos menores. En primer lugar, como recuerda Infantes, bueno, y entonces ahora voy a entrar a una parte teórica algo pesada, sobre el concepto de menudencias, papeles, pliegos sueltos, etcétera, y ya después entramos a la parte del análisis de las menudencias novohispanas. Infantes recuerda que el término menudencias tuvo uso desde antaño y fue identificado por Irving en un inventario de imprenta de 1576, en el que el escribano refiere a unas resmas de menudencias. González Sarasa plantea la necesidad de contestar cómo llamar a los impresos que no son libros ni pliegos de contenido literario o histórico. Tras cuestionar la pertinencia de varios conceptos como pliegos sueltos y pliegos de cordel, por tratarse de una denominación originada en los estudios filológicos, que alude a impresos de pocas hojas con contenidos casi exclusivamente literarios. Otro concepto que cuestiona es impresos menores, y lo cuestiona por la falta de claridad en su caracterización textual y material. Y otro concepto es menudencias, que cuestiona por aludir a mercancías de escaso valor y pequeño tamaño. También cuestiona el término de folletos por su cualidad anacrónica y se decanta por la denominación papel, tomando como base documentos administrativos y parajurídicos de época en los que el uso del término papel es habitual para referirse a estos impresos. En cuanto a los rasgos caracterizadores de los papeles, la investigadora, además de distinguir estos productos tipográficos en contraposición con los libros propiamente dichos, resalta su funcionalidad y su uso, su temática, su bajo costo, su intención propagandística y su alcance popular masivo, todo ello relacionado con la duración del proceso de manufactura. Y la voy a citar. Dice: hay algo que, a grandes rasgos, diferenciaba a los libros de los papeles, que es el fin para el que eran creados, lo que a su vez determinaba el modo de producción. Mientras que para los llamados libros se emplean más de una jornada en su confección y buscan por lo general una pervivencia temporal, en contraposición a estos, los papeles, sea cual sea la naturaleza de su contenido, no persiguen una durabilidad, sino una inmediatez, por lo que solían tirarse en un solo día de trabajo, una jornada de trabajo para imprimir estos papeles. Fin de la cita. Pedraza, por otra parte, ubica el uso del término materiales menores, introducido por Caproni en 1979 en la biblioteconomía y por Taboni en la bibliografía. Y desde otra perspectiva, toma al productor de esos materiales como punto de referencia, especialmente al editor, y lo cito, con objeto de observar los papeles y menudencias como sustento de la imprenta y como necesidad editorial. Fin de la cita. El impresor que produce estos papeles, nos dice, lo hace porque puede comercializar con facilidad estos productos de bajo coste, además de que su producción apoyaba la pervivencia del taller de impresión, ya que las formas podían permanecer compuestas con letras anticuadas o en desuso, lo que maximizaba la rentabilidad y amortización de los insumos de imprenta. Así, estas formas ya armadas podían llevarse a la prensa en los tiempos muertos del trabajo de los operarios y con ello también se podían aprovechar los remanentes de papel.
Esta idea después la voy a retomar cuando estemos al final de esta presentación. Castillo Gómez considera las menudencias de imprenta productos usados, y lo cito, temporalmente en situaciones cotidianas sin una voluntad de preservación tan clara como la que puede pensarse en los libros. Fin de la cita. Pero como se centra en otros criterios que van más allá de la tecnología y de los materiales utilizados para su producción, desaconseja el término menudencia, asimilado por metonimia a la técnica de la imprenta manual, y privilegia la unidad de la tipología textual, así como también atiende al significado social y cultural de estos materiales menores, tanto manuscritos como impresos, posicionándolos en el entramado social que mediante su fabricación y consumo les dio sentido. Esto, y lo voy a citar, concierne a los destinatorios y a las formas de publicación. Hojas sueltas y librillos de pocas páginas fueron concebidos para llegar a un público vasto y socialmente heterogéneo, donde abundaron los miembros de las clases subalternas. Asimismo, todos se dieron a conocer o se hicieron circular en espacios públicos. Y en muchos casos, además, se leyeron en voz alta y se expusieron en las paredes y en otros lugares donde todos los pudieran ver y leer. Después también voy a retomar esta cuestión de tipología textual que me parece muy interesante y estoy de acuerdo con él. El pliego suelto, denominación que surge en los estudios filológicos, se refiere tanto al continente como al contenido. Según apunta García de Enterría, Rodríguez Moñino, durante la década de los años 60 del siglo pasado, en su estudio sobre los pliegos de Oporto, señaló que se debería ir delimitando el concepto de pliegos sueltos a las obras de carácter popular impresas sobre 32 o menos páginas, refiriéndose especialmente a los pliegos en formato cuarto. Más adelante, García de Enterría admitió como auténticos pliegos sueltos en su aspecto externo los cuadernillos de 2 a 16 hojas y también las hojas volantes impresas por un solo lado o por dos. Posteriormente, Infantes abundó en la reflexión sobre la inexactitud de una extensión concreta del pliego suelto y sobre el desarrollo de su adecuación en el proceso de producción dependiente de cada caso o texto literario. Y también tiene razón, también estoy de acuerdo con Infantes. Como ven, es complejo, todos tienen razón, pero nadie se pone de acuerdo. En vista de la diversidad de enfoques independientes, contrarios o complementarios en este trabajo, yo me decanto por usar indistintamente impresos menores y menudencias para referirme a estos productos editoriales, en virtud de que, en primer lugar, explicaré exclusivamente los parámetros materiales que la crítica ha establecido para la caracterización de los pliegos sueltos, con algunas modificaciones, y sin tomar en consideración, en principio, los contenidos textuales, las intencionalidades, las funcionalidades, ni los contextos de emisión, producción y consumo, aunque los últimos elementos estén estrechamente relacionados con su materialización y su contenido. Posteriormente, bueno, o sea, como ven, hay muchísimos elementos e ideas que configuran a un impreso menor de acuerdo con la disciplina con la que lo están analizando. Posteriormente, organizo el resultado con base en tipologías textuales. Entonces, lo que voy a hacer es primero identificar el análisis, los elementos materiales y después su tipología textual. Con ello no pretendo minimizar los otros enfoques mencionados anteriormente, sino que al ser este trabajo una primera aproximación a un entramado sumamente complejo y al ser sobre todo descriptivo, opto por utilizar el criterio de materialidad establecido por los filólogos, quienes han reflexionado más detenidamente acerca de la cantidad de papel utilizado para elaborar esos productos editoriales menores, así como el de identificación textual de los bibliógrafos, que ofrece claridad acerca de las opciones textuales impresas. Y es que materialidad y tipología textual son los componentes intrínsecos, propios e inmediatos de los objetos analizados. Es lo que se ve cuando tiene uno el impreso menor en las manos. Una vez desbrozado dicho intrincado terreno, será posible más adelante, quizá, aplicar otras miradas que sin duda permitirían profundizar en la comprensión de estos productos. Así, impreso menor o menudencia sería el objeto manufacturado con 1 a 4 pliegos de papel. Ese es el criterio que estoy utilizando después de que revisé toda la bibliografía, todo lo que se había dicho, y
me parece que sí, que los filólogos han pensado bastante sobre esto y se han decantado por esto, ¿no? O sea, máximo 4 pliegos de papel serían, se consideraría un pliego suelto. Como se ha dicho acerca del formato más socorrido, los pliegos sueltos, de los pliegos sueltos, 4 pliegos de papel, entonces equivaldrían a 16 hojas, 32 páginas en tamaño cuarto, como resultado de haber doblado 2 veces cada pliego. Entonces tenemos el pliego, lo doblamos 2 veces y nos da el cuarto, y 4 de estos sería un pliego suelto. Pero como veremos más adelante, los impresos menores novohispanos compuestos con 1 a 4 pliegos de papel en ocasiones no se doblaban y se presentaban en el tamaño original del pliego impreso, denominado gran folio, o se doblaban una vez y daban como resultado el tamaño folio. Al doblarse 2 veces, formaban el tamaño cuarto, y si se doblaban 3 veces, resultaba el tamaño octavo. En este último caso, sí, ahí. En este último caso, el octavo elaborado con 4 pliegos tendría 32 hojas, 64 páginas. Y entonces, esta cantidad de hojas ya puede resultar cuestionable si nos atendemos a la categoría filológica convencional del pliego suelto. Entonces, estamos en un problema que habrá que resolver y algún día alguien lo resolverá. Entonces, para identificar las menudencias, ya que yo no aplico un criterio de extensión textual, sino que me baso en el criterio de la cantidad de papel para la impresión, no estoy considerando la extensión textual, ¿sí? O sea, entonces es un problema. Me coincide el papel, pero no me coincide la extensión textual. En este específicamente, que es el octavo, ¿sí? ¿Y por qué estoy utilizando el criterio de la cantidad de papel para la impresión? Pues debido a que esta cantidad aporta información sobre la comercialización y el precio de venta, y ello incide directamente en una posibilidad o imposibilidad de compra, ya que durante el antiguo régimen el precio de venta de un impreso es decir, su tasación no estaba condicionada directamente por la calidad del producto ni por su contenido o género, sino por la cantidad de papel utilizado para su impresión. Esto es, podrían costar lo mismo 4 hojas impresas en tamaño gran folio que 8 en formato folio y que un librito de 32 hojas en formato octavo. En vista de que para ambos se usó la misma cantidad de pliegos y de que los tamaños de los tipos utilizados para su composición generalmente eran los mismos. Para muestra, ahora voy con las tipografías, pero para muestra sobre las tazas, tenemos esta edición de Juan Ruiz de 1622 del Concilio Provincial de México, que dice, entre varias cosas, yo Cristóbal Osorio, escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, en su audiencia y chancillería que reside en la Ciudad de México de la Nueva España, doy fe que habiéndose visto un libro intitulado Concilio Mexicano, se tasó cada pliego de 76 que tiene a medio real, que monta 38 reales, y para que a este precio se venda y no más, y que conste de ello, di el presente en México a 7 días del mes de diciembre de 1622 años. Pues bien, con base en dichos parámetros he identificado los impresos menores que utilizaron de 1 a 4 pliegos de papel para su publicación en México durante el periodo señalado, 1540 a 1650. Ello no quiere decir que sea posible comprobar que los impresos menores fueron tasados, e inclusive tampoco se puede afirmar que muchos de ellos hayan sido vendidos de manera masiva. Durante las pesquisas no he localizado ninguna mención al respecto, ni ninguna tasa en los testimonios analizados, pero sí considero que los impresores y los editores pudieron tomar en cuenta los precios oficiales como referente para comercializar las menudencias. Evidentemente no hay tasa porque no pasan por ningún proceso de permisos, ¿no? Ni tienen datos editoriales siquiera, ¿no? Pues bien, ahora, entrando, con esto termino la parte teórica y entro al análisis de la producción impresa. ¿Cómo puedo saber cuántos pliegos se usaron para imprimir cada ejemplar de
una edición. Pues gracias a las descripciones tipo bibliográficas y a esta adición que hizo Mercedes Fernández Valladares a las descripciones tipo bibliográficas, en las que se debe consignar el papel, cuántos pliegos de papel se usaron para cada ejemplar de una edición. Y esto se hace con la fórmula colacional. Y, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de descripción de las características materiales de las ediciones. Y si ven, tengo el tamaño, tengo la fórmula colacional que corre hasta acá. Bueno, se señala que tiene letra redonda y cursiva y 24 pliegos. Así están trabajadas las 1030 ediciones que he revisado. Sé de estas 1030 ediciones cuánto papel se usó para cada una de ellas. Y esto es gracias a Mercedes Fernández Valladares. Ninguna otra tipo de bibliografía incluía el papel, la cantidad de papel, hasta que Mercedes Fernández Valladares diseñó este otro elemento y además diseñó una fórmula que es un binomio o trinomio, no sé, para comprobar que la fórmula colacional los elementos de foliación, hojas y paginación y los pliegos coincidan. Entonces se hace la fórmula y coincide todo, ¿no? Esa es una de las grandes aportaciones de Mercedes Fernández Valladares. Bien. En la imprenta en México en el siglo XVI, en 2018, documenté 222 ediciones de existencia comprobada publicadas en la Ciudad de México. De 2018 a la fecha han aparecido 2 impresos menores no registrados en esta bibliografía, en esta imprenta en México. Un jubileo concedido por nuestro Santo Padre Clemente VIII, impreso por Pedro Vale en 1595, y esta es una noticia que le agradezco a la doctora Idalia García, porque ella me la comunicó, yo no tenía idea de que existía un ejemplar de estos. Y una alegación de Luis Cifuentes, que es una alegación en derecho, ya les hablaré de las alegaciones, que no tiene datos editoriales, no tiene indicaciones tipográficas, y lo asigné a Pedro Valli en entre 1590 y 1595. Por lo tanto, estamos con un corpus de 224 ediciones, 108, es decir, el 48.21%, se elaboró con 4 pliegos de papel o menos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que casi el 50% de la producción editorial de este momento se hizo como una menudencia. Y las tipologías, de acuerdo con su contenido textual, nos permite ubicarlas en carteles de tesis, formularios, y entre los formularios tenemos cartas de poder, de pago, limpieza de sangre, registro de naos, edictos, bulas, sumarios de indulgencias, doctrinas, cartillas, compendios breves, reglas, adiciones a constituciones, provisiones reales, estampas, cartas de avisos, calendarios. Bueno, ahí tienen toda la lista. Sí, esta es la tipología textual de estos 108 impresos menores. Estos 108 impresos menores se imprimieron, como pueden ver ahí, 2 en formato octavo, 18 en cuarto, 45 en folio y 43 en gran folio. ¿Sí? Y aquí, lo que les decía, el octavo tiene de 16 y 24 hojas cada uno, lo que implica que uno de ellos supera los parámetros establecidos por la crítica, que ha considerado que las menudencias deberían tener hasta 16 hojas, o bueno, los pliegos sueltos, ¿no? Que dicen los filólogos. En este sentido, podría pensarse que por la variedad de tamaños, los formatos gran folio y folio contendrían una diferencia significativa en la extensión textual con respecto a los formatos cuarto y octavo. No obstante, el análisis material ha evidenciado que las diferencias en dichas extensiones textuales son mínimas, ya que los talleres de impresión echan mano de las mismas fundiciones tipográficas para componer el texto de los impresos menores. Los tamaños de los tipos, independientemente de las familias tipográficas, oscilan entre 118, 100, 85 y 80 milímetros en secciones de 20 líneas de texto. Por otro lado, se observa el uso de tipos de mayor tamaño para resolver cuestiones de estilo en la puesta en página, como en la composición de encabezamientos, titulillos, etc. En consecuencia,
en este corpus del siglo XVI, un impreso de octavo con 24 y 32 hojas tendría una extensión textual similar a un cuarto de 12 y 16 hojas. Parámetros estos últimos sí aceptados convencionalmente como pliegos sueltos o menudencias. Es importante señalar que de este corpus de 108 impresos, 39 no cuentan con datos editoriales y fueron asignados a impresores de la Ciudad de México mediante el análisis tipo bibliográfico y iconográfico que realizo como mi proyecto de investigación. Del ejercicio anterior se rescatan datos importantes acerca de la primera producción editorial novohispana. Cerca del 50% de la producción impresa, como ya les dije, fue elaborada con poco papel. Con esto se demuestra la conjetura que la crítica especializada había sostenido acerca de que las menudencias fueron el sustento principal de las imprentas activas en la Nueva España del 16. Como toda conjetura, esa afirmación no se había basado en una base documental exhaustiva ni tenía el respaldo del análisis material de los impresos presentados hasta ahora, porque nadie había analizado cuántos pliegos de papel se habían utilizado para cada edición. Solo por eso, ¿no? Pero no debemos olvidar que ese 48% conservado representa seguramente una pequeña parte de la producción total, imposible de cuantificar, ya que al tratarse de menudencias se ha perdido un porcentaje inimaginable. Bueno, pero de todas formas es mucho. En vista de que la investigación de la producción editorial del siglo XVII se encuentra en proceso, los datos presentados enseguida no son definitivos, como los del siglo anterior. Bueno, sí son definitivos los de los primeros 25 años que ya están aquí en este libro, pero los siguientes 25 años todavía están en proceso de análisis y seguramente las menudencias van a ir aumentando conforme avancen los trabajos de identificación y seguramente, y ya están aumentando porque la semana pasada seguí trabajando sobre el tema y ya tengo 18 edictos más que no están en este texto. Entonces, y sigue, ¿no? Bueno, no obstante, el corpus analizado de 806 ediciones es lo que tengo contabilizado en este primera mitad del 17, 335 publicadas entre 1500, ay, perdónenme, entre 1601 y 1625 y 471 entre 1626 y 1650, sí representa un barómetro de las tendencias del mercado editorial novohispano. Lo primero que llama la atención es que durante los primeros 50 años del 17 aumenta la producción en general y se diversifica la tipología de impresos menores con respecto a los 60 años anteriores del siglo XVI. Si vemos, vean la tipología textual que tenemos aquí. Es interesante, es bastante, pero vean en el 17. Ya están imprimiendo de todo, ¿no? 535 ediciones, de estas 535 ediciones del corpus, 109, ajá, 109 no cuentan con datos editoriales. Entonces, 109 yo las asigné y ahora podemos tener la certeza de que que fueron impresas en México, que es bastante, ¿no? Y estas se elaboraron con .5, o sea, con de .5 a 4 pliegos de papel. Tenemos de .5 y estamos hablando de un 66.37% de la producción editorial localizada que fue manufacturado como menudencia. Entonces, si recordamos del 16, tenemos el 48%, aquí ya va a la alza, un 66% comprobado, que es menudencia, ¿sí? Del ejercicio anterior, pues se rescatan datos importantes acerca de esta producción. Ya les estoy repitiendo todo, ¿verdad? Perdónenme, es que no pasé la página. Las 535 ediciones fueron elaboradas en los siguientes formatos: 2 en 16avo, como tenemos allí, 15 en octavo, 88 en cuarto, 175 en folio y 255 en gran folio. Y este también es un dato muy interesante, o sea, son datos interesantes, son datos duros, muy interesantes, porque si vemos acá, bueno, tenemos 43 en gran folio
¿Y por qué se nos eleva a 255 en gran folio? Uy, a muchísimos edictos y muchísimos carteles de tesis y un montón de cosas que publicaban ya en estos formatos. Y aquí tenemos otra problemática, porque ahora ya tenemos 16avos, ¿sí? Entonces tenemos un impreso, o sea, tenemos ya estos tamaños y uno de ellos fue impreso con 2 pliegos, es decir, tiene 32 hojas, 64 páginas, que supera por mucho el parámetro establecido por la crítica de lo que tendría que ser una menudencia o un pliego suelto. En este caso, este impreso fue elaborado con tipos de tamaño 85 milímetros por segmentos de 20 líneas, que sí eran muy usados en los impresos menores en cuarto, pero no en los de folio y gran folio. Entonces aquí ya sí tenemos una diferencia textual considerable y yo no sé si esto podría entrar ya aplicando el criterio de el papel y la materialidad del papel entra en impreso menor, pero aplicando el criterio de extensión textual ya no, porque es muchísimo más texto. Entonces, les digo, tenemos un problema, un pequeño problema, que no sé si se va a resolver algún día, pero bueno. Entonces, habría que reflexionar sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo, qué se considera un impreso menor, qué no se considera un impreso menor, en fin, y cuánto de texto tendría que tener, en fin. Bueno, el resultado del análisis tipológico de los impresos menores elaborados entre 1601 y 1650, pues se configura como lo están viendo. 318 carteles de tesis, son muchísimos. Y eso me encanta, ¿no? Porque habla de una intelectualidad impresionante, ¿no? En 50 años. Y hay de todo. Bachiller, licenciado, maestro, doctor. Relaciones de sucesos, sermones, edictos, impresos religiosos varios, alegaciones jurídicas, actas capitulares. Bueno, ahí tienen toda la lista de la tipología textual de estos impresos. Como comenté anteriormente, en la primera mitad del 17 se observa una mayor diversidad en las modalidades textuales de las menudencias, así como también se incrementa el número de ediciones. En este sentido, con respecto a la relación entre la tipología textual y el formato de impreso menor, es importante matizar, ya que no todas las manifestaciones de esta tipología se imprimen en forma de menudencia. Y aquí retomo lo que dice, ¿quién? Ya no me acuerdo. Bueno, es lo que dice uno de los críticos. Eh, Perdón, es que tengo tanta información que ya no me acuerdo quién lo dice. Las versiones breves son las que conforman el corpus de este trabajo, pero algunas de las tipologías textuales se imprimieron también en versiones extensas. Por ejemplo, las relaciones de sucesos, las relaciones de méritos y servicios, las cartas, las reglas, los sermones, los testamentos, los informes y las alegaciones. Castillo Gómez, ¿no? Habla de la unidad textual y tiene razón, porque con ello se comprueba que forma y contenido no se condicionaban mutuamente, sino que las opciones de creación de sus emisores respondieron a la necesidad de una extensión textual libre. O sea, que son menudencias, pues porque no había mucho que decir, pero si tuvieron mucho más que decir, ya no serían menudencias. Entonces, lo que organiza este corpus, yo diría que es una unidad textual, ¿sí? Y ya en esta unidad textual, como las relaciones de sucesos, las alegaciones, algunas son breves y entran en la categoría de menudencias y muchas son extensas, ¿no? No sé si me explico. Una vez desbrozado este panorama tipológico de las menudencias novohispanas del periodo establecido, me interesa resaltar algunas modalidades, solo 3, no se asusten, de literatura gris que de acuerdo con Mercedes Fernández Valladares son aquellas, y la cito, son aquellas publicaciones menores de tipo oficial o legal, de carácter civil o religioso, destinadas a difundir la información y fijar la legislación y la normativa dimanante de las instancias de poder, tanto real como municipal y eclesiástica. Todas ellas son unidades librarias de escasa entidad material transmitidas y reproducidas a partir de los moldes, esto es, recurriendo a la tecnología impresa, lo que conlleva
un proceso paulatino de normalización formal. Así, la mirada que voy a ofrecer es repertorial, con una correspondiente somera alusión al contenido de algunas modalidades de esta literatura gris, y solo les voy a presentar algunos ejemplos de dictos, alegaciones jurídicas o porcones y formularios. Solo 3. De todo este catálogo que tenemos, solo vamos a ver rápidamente 3, aunque sin duda es indispensable examinar su complejidad textual y funcional. Esta tarea exige un análisis detallado que sí se ha hecho para algunos casos europeos, pero pues no para el caso novohispano, y tampoco es el objetivo de mi trabajo en este momento. Los edictos. Localicé 7 edictos en el siglo XVI y 29 en el XVII. Los edictos, tanto manuscritos como impresos, ofrecen múltiples modalidades de estudio cuyos resultados iluminan el conocimiento de la vida en el antiguo régimen. Estos, por lo general, aunque no exclusivamente, fueron impresos por un solo lado o cara de la hoja, en formatos folio y gran folio. A pesar de que no incluyen datos editoriales, algunos incluyen la ciudad y la fecha en que se emite la disposición, otros solo llevan la fecha o la ciudad, y muchos otros no incluyen ningún dato que apunte al espacio y tiempo de emisión. La información de la ciudad y fecha coincide en muchas ocasiones, aunque no en todas, con el resultado del análisis material de la asignación de los responsables de su impresión. Es decir, yo hago el análisis material y coincide con la información que tiene el texto, pero en otras no. Es decir, con la información de la ciudad y del año o del posible año de impresión. La asignación de los talleres entronca también con algunos privilegios de los mismos para su manufactura, hallados en expedientes de archivo recientemente. Por ejemplo, Ken Ward ha documentado las relaciones de impresión que Juan Blanco de Alcázar sostuvo con la Inquisición entre 1619 y 1620, específicamente para la impresión de edictos, y al hacer el análisis material, en efecto, coincide, ¿no? Entonces allí ya se junta la investigación que están haciendo otros estudiosos. Las elecciones de su puesta en página estuvieron condicionadas por su uso y funcionalidad. La información de los edictos estaba destinada a toda la población para su ejecución inmediata, por lo que era pregonada, y el impreso era pegado en las paredes de los espacios públicos visibles para todos. Se convierten así en un instrumento de difusión de la información que refleja algunos mecanismos de control de aplicación inmediata. Y todavía tengo algunos testimonios de análisis. Bueno, lo que les decía, acabo de asignar otros 18, me parece, edictos, ¿no? Del siglo XVII. Entonces, los edictos del siglo XVI documentados se relacionan con la instrucción para el cobro de la alcabala, la regulación para que los naturales no paguen más tributos de los que deben pagar al rey, el aumento de los tributos para sostener a la armada, la regulación de precios de las mercaderías y bastimentos de Castilla para evitar los sobreprecios, y la liberación de ciertas prohibiciones a los indios. Estos edictos del siglo XVI son más del terreno civil que el religioso, ¿no? Y así como pasa con la diversificación de las modalidades textuales impresas entre los siglos XVI y XVII, los edictos del último son de contenido más variado y versátil, y hay más de corte religioso, ¿no? Ordenan la entrega y confiscación de libros, papeles, escritos, libelos, cuadernos prohibidos, prohíben la práctica de la astrología judiciaria, prohíben que los confesores absuelvan a los herejes, mandan que se exhiban y registren las listas de libros que entran a todas las ciudades, pueblos y villas, prohíben el uso del peyote, prohíben que los confesores soliciten a sus hijas o hijos de confesión para actos torpes y deshonestos, mandan que los libreros entreguen las listas de los libros en su poder, regulan las expresiones acerca de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, prohíben pintar cruces en los lugares públicos y lugares indecentes, prohíben la lectura de libros y la venta de pinturas del Niño Jesús con ropa indecente y coplas inconvenientes, prohíben pintar cruces en lugares públicos y lugares indecentes, prohíben hacer oratorios, altares y nacimientos en que intervengan juegos, música, bailes y banquetes.
Mandan a castigar a los que han retirado edictos y cartas de los inquisidores porque están menospreciando la autoridad del Santo Oficio. Advierten de la fuga de reos y mandan a prenderlos a quien los encuentre. También hay otros edictos sobre los privilegios concedidos a la Compañía de Jesús o sobre el retiro de los papeles que hablen acerca del nombramiento de la Beata Teresa de Jesús como patrona de Castilla. En cuanto a los responsables de su impresión, el análisis material reafirma las relaciones entre las instituciones e impresores específicos que se han demostrado en algunos expedientes de archivo, como es el caso de Juan Blanco de Alcázar, mencionado que ya estudió Kenworth. Pero en muchos casos se desconocen las evidencias de esos convenios que mediaron entre los impresores y las instituciones, por lo que solamente se pueden intuir a través de las asignaciones del impresor y, en otras palabras, la materialidad de los impresos habla en lugar de los expedientes de archivo, como en este caso. Y ahí tienen toda la lista de los impresores y en qué periodos estuvieron imprimiendo estos edictos. Vamos con las alegaciones. Las alegaciones jurídicas, también conocidas como informaciones en derecho o porcones, llamados así por la unión de las preposiciones por y con las que se identificaban a demandantes y demandados en el encabezamiento de estos escritos, conforman un grupo sumamente interesante por sus contenidos variopintos y parajurídicos, que permiten vislumbrar los usos sociales de época que hicieron los litigantes y el papel que jugó su circulación. Se estructuran como instrumentos de disputa que se ponen al servicio de partes contrarias que buscan hacer conocer ciertos acontecimientos y las razones del pleito a través de la publicación de los alegatos, trasladándolos con ello del terreno privado al público. Algunos testimonios españoles han sido catalogados y excelentemente estudiados, aunque no asignados a impresores. No obstante, no sucede lo mismo para el caso novohispano, del que he identificado una considerable cantidad, la gran mayoría publicada sin datos editoriales. Como su extensión textual es variable y está condicionada por los requerimientos discursivos y argumentativos del tema principal, la unidad textual no tiene una correspondencia directa con una entidad física menor, que era lo que les decía, ¿no? Esta problemática de la unidad textual, de la unidad de la tipología textual. En consecuencia, al aplicar el parámetro de realización material en 4 pliegos al corpus documentado, solamente encontré 13 de ellas que se insertan en la categoría de menudencia y tratan temas como disputas territoriales, patrimoniales, testamentarias, acusaciones, demandas de pago, etcétera. Y estas fueron impresas por estos impresores. Ninguna de estas tenía datos editoriales y ya están asignadas a estos impresores. El pequeño corpus ofrece claves interesantes sobre una posible preferencia por parte de los pleiteantes, ya casi voy terminando, para la elección de la imprenta que publica estas menudencias, o quizá apunte hacia la existencia de algún permiso para imprimir por parte de las autoridades. No lo sé. Lo que sí veo es que la producción coincide con periodos por taller de impresión, el recorrido cronológico, pero esto no es muy seguro porque solo estoy hablando de alegaciones breves. Habría que analizarla con las alegaciones extensas y ver si coincide, ¿no? Hasta aquí coincide. Indica que el taller de Pedro Valli publicó alegaciones de 1590 a 1611. Los cortes son muy interesantes, ¿no? Juan Blanco de Alcázar del 22 al 30, Francisco Salvago en el 32, Bernardo Calderón y su viuda Paula de Benavides del 32 al 50, y encontramos un solo impresor intercalado en 1634, Pedro Quiñones. Aunque habría que tomar en consideración que Pedro Quiñones, además de trabajar de manera independiente, también lo hizo para los Calderón, por lo que este último dato podría no ser concluyente. Recordemos que estas alegaciones no llevan datos editoriales y han sido atribuidas a los talleres de impresión a través del análisis material. En consecuencia, esta alegación que pongo en 1634 de Pedro Quiñones pudo ser maquilada por el impresor para los Calderón. Durante el siglo XVI, es censado solamente una alegación jurídica escrita por Luis de Cifuentes que trata del pleito sobre el regimiento de la villa de Salaya a los labradores de la misma, sostenido entre los naturales de Apaseo y Acámbaro y los herederos de Hernán Pérez de Bocanegra entre 1590 y 1595.
Y es muy interesante, empecé a indagar allí un poquito y hablan de los primeros indicios documentales de la corrupción en territorial, con temas territoriales, ¿no? Bueno, las otras 12 alegaciones tratan temas diversos y vean, la querella de Sebastián Acerón y Juan Cortés de Hermosilla contra Jerónimo Cortés, preso en la cárcel por la muerte de Ana Palau, mujer de Juan Cortés, escrita por Hernán Carrillo. La solicitud de una segunda suplicación de la extinción de la pensión de 300 pesos anuales para la manutención del Valle de Armadillo, San Luis Potosí, por parte de los vecinos del Valle, sin firma del letrado. La acusación de Diego Solís Almanza, que Diego Solís de Almanza puso contra el licenciado Pedro de Vergara Gaviria por el delito de sedición y tumulto sucedido el 15 de enero de 1624, firmada por Diego Solís de Almanza. La solicitud para que el rector del Colegio de Portacoel y de la Orden del Santo Domingo abogue en causa de la capellanía de José de la Barrera, quien pedía la renta de 200 pesos de unas casas cuyos materiales, piedra y tierra, se llevaron algunos religiosos de San Agustín, firmada por Andrés Fernández. Dicen que destruyeron la casa y se llevaron los materiales para el convento de San Agustín. El traslado del auto de demanda por 4,000 pesos. 2 años después, este mismo tema, ahora es una demanda y Josep de la Barrera está pidiendo 4,000 pesos porque le derribaron la casa. Y entonces, como ya no pudo recuperar los materiales, quiere que le paguen 4,000 pesos y no lleva firma. La demanda por 12,000 pesos de Martín López de Gaona contra Tomás de la Cerda, que tampoco lleva firma. Y bueno, así, pleitos. Este está interesante. El pleito entre la Catedral de Puebla con García Osorio de Valdés, heredero instituido de los bienes patrimoniales de Gutiérrez Bernardo de Quirós, obispo que fue de Puebla, firmada por el doctor Solís. Y me encontré otra, pero que no es breve. Es, es extensa, bueno, dos que una en versión breve y otra extensa, sobre los religiosos, déjenme ver, que tienen doctrina a su cargo. Hay 3 versiones, que acuden a pedir y recibir ordinarios de la institución canónica y la colación, y entonces hay varias versiones, 2 breves y una extensa. Y bueno, así. Con los casos presentados, se logra apreciar que las disputas territoriales atañen a colectivos como naturales de Apaseo y Acámbaro, vecinos del Valle de Armadillo. Las acusaciones son interpuestas por individuos contra autoridades y miembros de la comunidad religiosa. Los pleitos patrimoniales y de sucesión se dan entre particulares con mujeres involucradas o entre particulares e instituciones. Las demandas de pago se dan entre particulares y entre particulares e instituciones. Y por último está la modalidad de los pleitos de percepción y cobro de las rentas eclesiásticas. Asimismo, en este breve corpus se comprueba que al igual que, en Nueva España no se cumplió de manera sistemática la disposición de Felipe IV de 1627, que ordenaba que los memoriales de los pleitos y las informaciones en derecho no se imprimiesen sin la firma de los letrados. Ya ven que les iba diciendo, sin firma, con firma. Bueno, así están muchos. Y ya termino. Los formularios. De los formularios impresos se han conservado algunas modalidades que combinan texto y espacios en blanco para insertar la información correspondiente. La redacción sigue una pauta casi idéntica en las cartas de pago y las cartas de poder, que dicen sepan cuántos, o inician así, sepan cuántos esta carta vieren, y sigue el texto. De esto se conservan más testimonios por tratarse de formulaciones generales que otorgan el poder a una tercera persona para que ejecute acciones en nombre de otra, o para dejar asentada por escrito una promesa de pago de manera directa o a través de una fianza. Existen también otros formularios que yo podría considerar de mayor especialización, si cabe el término, como registro de partidas de NAOS, información acerca de la limpieza de sangre, edictos, o sea, formularios para edictos. Eso está interesante. Y formularios para licencias de ordenación. 26 de estos formularios se elaboraron durante el siglo XVI y de momento solamente he censado 4 del siglo XVII. Todos ellos salieron a la luz sin datos editoriales
como es habitual en esta tipología de impresos del ámbito territorial hispánico de todos los tiempos. Y los he asignado a diversas impresas novohispanas, como pueden ver en la diapositiva. El número reducido correspondiente al siglo XVII no da cuenta de la gran cantidad de formularios conservados, sino que evidencia el estado de una investigación tipo bibliográfica en marcha, en la que los últimos testimonios que se asignan a los impresores son estos formularios, por ser los que presentan mayor complejidad y dificultad de análisis al no contener elementos ornamentales ni iconográficos. Bueno, este sí tiene un pequeño elemento ornamental, pero en el siglo XVII ya no. El número aumentará significativamente cuando se finalice el análisis de dicha producción editorial. Retomando los argumentos de Pedraza acerca de las menudencias, considero que las cartas de poder de pago y de fianza, como esta que están viendo, son los testimonios novohispanos que podrían caer en circunstancias similares a las que el investigador describe, formas que quedan armadas con tipos anticuados que se llevan a la prensa en los momentos de trabajo muerto de los operarios utilizando restos de papel. Los otros formularios descritos aquí, en cambio, parecen ser más especializados, lo que sugiere que pudieron ser mandados a hacer por las instituciones interesadas, por lo que difícilmente se podría pensar en que hubiera formas armadas en espera de ser impresas en cualquier oportunidad. Con la información presentada se puede apreciar que el panorama de la producción impresa de menudencias está en consonancia con el proceso de configuración cultural del Virreinato de Nueva España en sus primeros años y con las estrategias pragmáticas para cubrir las necesidades de los aparatos civil, jurídico y religioso y de la parcela de la alta intelectualidad durante el siglo XVI y principios del XVII. Para terminar, solo me gustaría enfatizar que la falta de datos editoriales en los testimonios analizados, dispersos en bibliotecas de Europa, Sudamérica y Norteamérica, que en muchas ocasiones se encuentran encuadernados en volúmenes facticios, se ha resuelto aplicando la metodología tipo bibliográfica y biblioiconográfica diseñada para la asignación de impresos sine notis, que ha permitido atribuirlos a empresas novohispanas de los siglos XVI y primera mitad del XVII. Las asignaciones de esos impresos que no habían sido documentados anteriormente por la crítica especializada, además de aumentar significativamente el corpus de la producción editorial novohispana, representan novedades absolutas en términos bibliográficos. Esta práctica es ardua y solo representa una pequeña parte de lo que falta por hacer para reconstruir paulatinamente el complejo y rico mosaico de la cultura impresa novohispana. Muchas gracias. Ay, no les enseñé el formulario, perdónenme, me entusiasmé. Este es un ejemplo de formulario. El otro, el de la licencia de ordenación. No, ya está. Y ya terminé. Bueno, vamos a darle palabra, por favor, al doctor Pedro Rueda de la Universidad de Barcelona, que supongo que todos ustedes conocen y que han leído, y si no lo han leído y tienen la oportunidad, porque con este libro hay aquí una síntesis bien importante de los trabajos de Pedro Rueda. Entonces, están compilados en una sola versión, no los andan buscando por todos lados y es edición revisada por el propio autor. Pedro, por favor, adelante. Para saber si se te escucha bien y podamos tener tu Sí, lectura. pues primero de todo agradeceros, espero que se escuche bien, espero que el sonido sea suficientemente bueno. Se escucha bien. Primero agradecer a Idalia García la invitación, es un placer poder leer el texto, ya conoce Idalia mi interés por las menudencias impresas, por los papeles, esos papeles impresos y por supuesto felicitar a Guadalupe, es que realmente Guadalupe Rodríguez está haciendo un trabajo extraordinario y todos los que nos dedicamos a bibliografía sabemos de la enorme complejidad que tiene la identificación de estos materiales cuando los elementos decorativos son muy limitados, cuando las tipografías precisamente hay que estudiarlas caso a caso, de manera comparativa. Por lo tanto, en este sentido, felicitarla por el nuevo libro. Ya había tenido ocasión de conocer el anterior, del siglo XVI, y este ritmo de trabajo nos aventura un tercer libro, claro, con lo que nos falta de la primera mitad del XVII. Es imprescindible. Es absolutamente necesario porque los demás investigadores dependemos de esta tarea de identificación
no es posible trabajar con seguridad, no podemos en este momento conocer de manera efectiva la producción bibliográfica novohispana. Las cifras son muy claras. Lo que Guadalupe nos ha presentado revela que mucho más de la mitad de la producción puede llegar a ser material efímero, material impreso menor. Si de las cifras que ya estaba comentando, para 1601, 1650, de 806 ediciones, 535 son impresos menores, estamos hablando de un volumen importante. Por lo tanto, eso tiene una notable importancia. Yo acabo de regresar de un congreso sobre comedias sueltas en el que se planteó precisamente esta problemática. Desde la crítica textual se había trabajado, por ejemplo, las partes de comedia que elaboraban los editores como la base para la crítica textual, hasta que se demostró que algunas comedias solo se conocen con comedia suelta y que la crítica textual revela que la comedia suelta, esa comedia suelta vendida como menudencia, es la base de la parte que se edita luego en forma de un volumen, con lo cual el efímero no es algo que podamos dejar de lado en los estudios de ninguna de las maneras. En ese sentido, yo creo que Guadalupe acierta al identificar con claridad cómo de impresores novohispanos esta producción. Este es un debate que es imprescindible para ajustar realmente esa producción al consumo cultural de cada uno de los territorios. Debo deciros que yo estaba leyendo estos días el nuevo libro de Jean-François Botrel, Libros e Imprentas sin Fronteras, de 2024. Y Jean-François Botrel ha sido uno de los pioneros en estudiar en el siglo XIX el material efímero, con lo cual ha sido muy afortunado poder leer sus planteamientos teóricos porque realmente coincidimos en la importancia y la necesidad del análisis de estos materiales. Yo en ese sentido con Guadalupe sí que comparto esta visión de que no podremos entender la cultura de cada uno de los, digamos, territorios de ese mundo tan complejo como es el mundo americano sin entender la producción de las menudencias impresas. De hecho, las menudencias impresas son tan comunes que cuando aparece algún elemento, sobre todo del siglo XV-XVI, que podemos identificar como efímero, tiene un extraordinario valor e importancia en ocasiones, dan pistas sobre la producción de los talleres. Me estaba acordando de la suerte que han tenido unos investigadores que trabajaban sobre imprenta incunable, Fermín de los Reyes y Ángel Rius, que trabajaban en la imprenta en Lérida, en Cataluña, y trabajaban las bulas. Y solo se conocía una bula impresa por Botel. Y de pronto en un archivo de la Catedral de Lérida aparece un legajo con 440 ejemplares de bulas incunables. Claro, aquí ya nos encontramos con una dimensión que permite hacer estudios bibliográficos, porque algunas de esas bulas no se llegaron a distribuir y estaban impresas en los pliegos con unas composiciones que, bueno, a nosotros nos facilita enormemente entender cómo se produce en el taller, cosa que también Guadalupe ha ido reconstruyendo y que creo que es imprescindible. Entender cómo se producen las técnicas de composición e imposición en la forma para producir en ocasiones ejemplares de una manera más rápida, más económica y en una producción más constante. Yo en ese sentido estoy seguro que cuando Guadalupe vaya trabajando este tipo de problemáticas nos podrá ir dando pistas, no solamente de la edición, sino de cómo se ha ido elaborando en el taller. Esa es una cuestión que yo le quería preguntar. Si ya ha tenido oportunidad de encontrarse algunos de esos pliegos que luego pues, no se desmontan, no se recortan y que a veces tienen algunos de esos pequeños impresos, como en el caso de los formularios, que se pueden realizar varios a la vez en una forma editorial. Realmente este tipo de materiales son muy interesantes. Sí que me parece acertado el análisis de bibliografía material porque coincido con ese debate en torno a cómo trabaja el taller. Yo creo que esa es la otra gran cuestión que tenemos que entender, cómo se constituye, digamos, el trabajo editorial en el taller para evaluar realmente eh, cómo está funcionando ese taller para producir material efímero. Porque una de las problemáticas que tenemos es que, dado las dimensiones de producción tan elevadas, hay que intentar entender cómo se produce y de qué manera. Sin fuentes documentales será complejo reconstruirlo.
Y aquí es donde los pleitos contra impresores quizás puedan ser una vía. Y eso no sé si Guadalupe ha tenido ocasión de aventurarse en la parte de los pleitos de impresores. Era otra de las cuestiones que tenía pendiente consultarle. Aprovecho para que la lectura me ha sugerido tantos aspectos que realmente abre el debate a lo que es cómo entender el funcionamiento de los talleres, porque realmente todavía no sabemos lo suficiente de sus clientelas. Y ahí está la clave, para quién trabajan y en qué condiciones. Con lo cual, aquí tenemos todavía bastante trabajo por hacer. En el caso mexicano, yo creo que claramente hay que aventurarse en la documentación de archivo para complementar las fuentes documentales. Yo creo que sin las fuentes de archivo no vamos a poder reconstruir una parte de la problemática. A mí me está ocurriendo con los talleres de Sevilla. En los talleres de Sevilla, el pleito de 1641, que visitan una a una las imprentas de la ciudad y les dicen qué están imprimiendo ustedes ahora y qué han hecho en las últimas 2 semanas. Y al reconstruir lo que están haciendo, resulta que aparecen infinidad de menudencias de las que no teníamos noticia que se hubieran impreso. Claro, esa es la fuente complementaria que nos ayudará en ocasiones a resolver adscripciones de determinadas ediciones a determinados talleres que están trabajando para algunas instituciones. Porque aquí yo creo que Guadalupe ha dado otra de las claves, y es que esa relación o correlación entre un taller y ciertas clientelas está vinculado en ocasiones a la protección que le otorga pues, una audiencia, un cabildo, lo cual también nos puede dar pistas de bastante interés y que en el caso español han sido analizadas. En algunos casos, los cabildos municipales pues ofrecían una casa al impresor, como en Murcia, para que se instalara a cambio de imprimir los formularios para el ayuntamiento. Este tipo de cuestiones hay que ir avanzándolas. Yo creo que ahí el trabajo bibliográfico sienta las bases. Yo creo que en ese sentido es muy sólido y los demás investigadores tendrán que aventurarse en los archivos para complementar esa información, porque al abrir un terreno como el que se está proponiendo, nos obliga a replantearnos cómo y de qué manera podemos entender el funcionamiento, por ejemplo, de los edictos. Me ha interesado mucho, porque el edicto está relacionado con un pregón. Y esa correlación entre edicto y pregón, es decir, el edicto se pregona para que llegue, yo creo que nos puede ayudar a complementar, porque es sorprendente la diversidad de casos, la diversidad de edictos que están apareciendo, tanto en el ámbito inquisitorial como me imagino en el cabildo municipal. Estaba recordando el libro que yo tenía en mente cuando iba leyendo y ahora escuchando a Guadalupe Rodríguez, era el de Francisco Solano, que publicó aquel libro tan bonito, Las voces de la ciudad, México a través de sus impresos, 1539-1821. Libro precioso de hace muchos años, 1994. Claro, los trabajos bibliográficos han avanzado extraordinariamente y yo creo que en estos momentos el trabajo de Guadalupe amplía notablemente la información disponible. Me ha sorprendido mucho los carteles de tesis. Yo creo que es un terreno, si hay 318, es una cantidad extraordinaria. Es un volumen que indica que se están produciendo de forma habitual en las distintas facultades conforme van terminando los estudios. Y me ha hecho recordar un trabajo, una tesis doctoral sobre la imprenta de Cervera, que se lee dentro de un mes, de Natalia Vilá. Y ella ha tenido la ocasión de conocer de primera mano la documentación de la imprenta de la Universidad de Cervera, porque se conserva buena parte de la documentación. Es un caso excepcional. Es una imprenta institucional establecida en la propia universidad y se habla en las cuentas de la imprenta de los carteles. Claro, algo así es más difícil de encontrar en el caso mexicano y muy complejo para el siglo XVII. Pero es interesante porque se llega a decir, y no sé si ocurre algo así en México, de los estudiantes de arte, a un estudiante pobre se le paga el cartel, pero los demás que tienen recursos se lo financian. Lo cual es interesante.
Es decir, podemos llegar a conocer mucho más de esos carteles y cómo funcionan. De hecho, para el siglo XVIII, en la ciudad de Barcelona, no hay universidad, solo existe la Universidad de Cervera, pero los colegios de las instituciones eclesiásticas sí que publican tesis de sus estudiantes colegiales y son espectaculares con grabados. Yo no sé, y era otra de las cuestiones para Guadalupe, ¿tienen grabados esos carteles de tesis? ¿Se asimilan a los que conocemos del caso francés? Es muy interesante estudiar los grabados. Yo creo que es un elemento sustancial para entender la disponibilidad técnica de los talleres y la capacidad para crear una cierta identidad para los colegiales. Las alegaciones es otro terreno en el que, bueno, me tocas el corazón porque yo las he trabajado con muchísimo interés porque son como el pariente pobre, ¿no? Que nadie quiere trabajarlo porque realmente son complejas las alegaciones jurídicas. Es una dificultad que estamos teniendo. Pocos alumnos se aventuran con las alegaciones jurídicas por la complejidad que tiene entender sus características. Yo aquí quería ampliar la problemática. Yo creo que hay una dificultad terminológica añadida porque alegaciones o porcones se utiliza en Castilla, pero no en la Corona de Aragón. La Corona de Aragón se suelen referir a ellos como papeles impresos. Ya volvemos otra vez a la terminología. Pero además, en el caso de cada uno de los tribunales, curiosamente, eh, cada tribunal ocupa un espacio y cada jurisdicción tiene unas competencias. Y aquí nos resulta muy complejo diferenciar el derecho civil del derecho canónico, por ejemplo. Y eso nos va a complicar. Necesitamos historiadores del derecho para que nos ayuden a entender mejor el papel que juega la alegación. ¿Es parte del procedimiento? ¿Está incluido en el procedimiento judicial? ¿O es un elemento de las partes que complementa la defensa que se realiza ante el tribunal? Aquí hay una cuestión que yo no sé si en México se ha investigado. Mi conocimiento es muy limitado de estos aspectos, pero en Granada o en Madrid sí que llega a haber algún impresor que consigue que la audiencia o la Chancillería le cedan la impresión de alegaciones, lo cual genera también ciertos conflictos, porque cuando hay dos abogados de distintas partes, no quieren llevar a la misma imprenta la alegación, claro. Cada alegación de cada uno de los abogado va a una imprenta distinta porque si no se la podían comunicar a la otra parte, ¿no? Es bastante curioso las quejas que en ocasiones hacen los abogados. Pero me estoy enrollando mucho, ¿eh? No, voy a ir terminando. Voy a ir terminando para poder ampliar el diálogo. Sobre los formularios solamente quería comentar, es que realmente es fascinante porque no les hemos prestado atención. Se nos han pasado esos formularios, los hemos trabajado cuando estamos en los archivos de protocolos, en los archivos judiciales, pero evidentemente la dificultad que tiene su análisis ha hecho que no les prestemos suficiente atención. James Raven, cuando los analizaba, planteaba que no hubiera sido posible la revolución industrial sin estos pequeños impresos. ¿Por qué? Porque toda la gestión diaria y cotidiana de los mercaderes y de la fábrica se pudo ver acelerada gracias a los formularios. Ya sé que en el siglo XVII no estamos en las mismas circunstancias, pero para Raven la imprenta contribuye a la revolución industrial. Es decir, algo tan modesto como el formulario puede ayudar a acelerar el control de la producción, el control de los procesos. Y yo no creo que vaya tan desencaminada esta idea si se aplica al siglo XVII, en la que las instituciones coloniales, las instituciones de la corona en el mundo nuevo hispano, tienen cierta prisa por controlar un territorio extenso con pocos medios materiales. Con lo cual, un elemento para llegar lejos y hacerlo rápido es incrementar la producción de estos materiales en forma de formulario. Todavía no tenemos estudios comparados, pero sería interesante ver si es más común o no es menos común dependiendo de cada uno de los territorios americanos. Yo dejo las cuestiones abiertas porque no me toca resolverlas, toca a vosotros. Y en ese sentido es importante que los que nos escuchen se planteen que las investigaciones de archivos serán la clave y el trabajo bibliográfico material, la guía que nos puede ayudar a resolver este tipo de problemáticas.
Por lo tanto, agradecerle a Guadalupe que se haya aventurado y sobre todo que se haya decidido a incrementar de este modo el conocimiento que tenemos de los materiales. Nada más. Muchas gracias, Pedro. Voy a hacer el anuncio parroquial antes de dar pie a las preguntas para que no se les olvide porque me lo han dicho y luego me regañan porque se me olvida. Todos los interesados en tener constancia de asistencia, por favor, no olviden registrarse porque si no está, el registro está ahí al lado. Voy a dar pie a las preguntas y me gustaría hacer dos reflexiones unidas a lo que Pedro ha dicho, que me parece que es la misma conclusión que yo tomé. Cuando Guadalupe me agradece por la noticia de un impreso, está hablando de una cosa que estamos olvidando, que varios de estos impresos están en los archivos. Entonces, sí salen a la luz porque fueron tramitados, pero también porque hay un grupo de impresos que fueron almacenados porque son una producción relacionada con una chancillería, con la Inquisición o con cualquier cosa, pero no fueron tramitados. Entonces, en términos incluso de cultura escrita, había que hacer otro problema de terminología y de diferenciación entre los impresos menores que sí fueron tramitados y los impresos menores que no fueron tramitados. Y que eso es bien importante porque a veces sale justamente en nuestras interpretaciones. Nosotros encontramos un impreso que dice que tal o cual cosa se prohibió, se permitió, etcétera, pero realmente nunca se prohibió y se permitió porque se quedó en una tramitación. Es decir, cada impreso de esta naturaleza, entre el impreso menor y la menudencia, requieren esta validación institucional, el sello, la firma, como algunos de los formularios que has presentado. Y hay un montón de formularios que no fueron tramitados. Y entonces queda ahí un grupo de documentos, ¿no? Que nos ayudan un poco a entender también el impreso en función social. Es decir, cuando Guadalupe está hablando, y en particular me gustaría hacer énfasis en este término, porque nos ayuda a comprender y a cambiar nuestra interpretación. Muchas de las personas que han estudiado Inquisición asumen o aseguran que el edicto no era leído y sin embargo en el archivo el edicto se encuentra tramitado y la información de la tramitación nos dice claramente cómo, cuándo, dónde y por quiénes fue tramitado y nos habla de la complejidad de la impresión porque uno pensaría que es un solo edicto o un conjunto, pero el número de edictos que se necesitan para comprobar la tramitación habla de una producción mucho más grande de la que suponemos y que podría haberse visto en el mismo caso de la alegación, en el mismo caso incluso de los formularios. Es decir, yo puedo tener formularios que son ejemplos de que se debería hacer, pero nunca se tramitaron, es decir, nunca se llenaron y los vamos a encontrar justamente en la documentación de archivo, correlacionada a veces con los datos que tienen que ver, que quizás es una de las partes de las que no hemos hablado, pero se ha mencionado y creo que es importante ponerla sobre la mesa y que también está en los archivos. Lo que sabemos de quiénes fueron esos impresores que sí trabajaron para ciertas instituciones, que tenemos algunos costos de producción y que se podrían sumar a las de tasación. Es decir, nosotros no sabemos cuántos ejemplares se imprimen de nada, ni de edictos, ni de libros, ni de nada. Tenemos datos bien puntuales. ¿Cuánto es el costo que saldría de producción y en qué caso sí habría un costo de venta, como la tasación? Pero ¿cuántos de los edictos no responden a una realidad de mercado editorial, sino a una realidad de construcción de redes? O sea, se hacen para fortalecer y construir redes sociales que van a implicar, ¿no? Mucho en esta vida social en la edad moderna. Entonces ahí como que me quedarían esos puntos que habría que hilar, pero creo que tenemos datos todos como para pasártelos y tu trabajo quede como más anudado en esos lugares que sí nos quedan como muchos lugares, muchos puntos. Y solo para cerrar, a mí me gustaría hacerte una pregunta porque me llama la atención, al menos que mi ceguera en estos días esté más aumentada, pero yo no vi que mencionaste ninguna bula. No. En toda la tipología no había bulas. Y me llamó la atención porque hay muchas bulas en los archivos. El trabajo que ha hecho la doctora María del Pilar Martínez López sobre la bula de difuntos
incluso cuando presenta el libro, mucha gente le pregunta quién imprimió esa bula, se imprime en México, se imprime desde España y se manda a traer, y habla de todo un fenómeno social de la bula de difuntos. Entonces, ahí hay como, me quedó esa duda de qué pasa con las bulas. Hay bulas impresas en la imprenta novohispana, no las mencionaste, entonces me dejaste así como con el, ¿y dónde quedaron las bulas? Yo estoy segura que sí, porque son la misma tipología, Pedro me confirmará, pero todas las bulas que yo conozco son un solo frente impreso, muy semejante al tamaño del edicto incluso. Nunca los he medido así puntualmente con los edictos que he encontrado, pero la bula sí tendría el mismo tamaño hasta donde yo tengo entendido. Anda, te olvidaste de las bulas, te olvidaste de las bulas. Y una de las cosas y quería preguntarte también era sobre alegaciones y sermones en las diferencias en sus tamaños. ¿Qué? ¿O qué datos tendrías como para decir por qué son más grandes las alegaciones que los sermones? Pues son bastante grandes, o sea, son más aparatosas en sí, sí, ¿no? Sí. Yo no sé si alguien quiera hacer una pregunta para que podamos como completar así y ella pueda hacernos una reflexión general. ¿Alguien está interesado en alguna pregunta particular? ¿Los dejó demudados? No, aquí hay un valiente. Adelante, por favor. Eli. Muchas gracias primero, fue súper interesante y yo quería, bueno, entre una pregunta y una inquietud mía sobre esto que mencionabas de los impresos, bueno, que se ha mencionado, ¿no? De las menudencias y este uso que se le daba, y lo mencionaste, la rentabilidad y la optimización de los recursos, ¿no? Pensando en el aprovechamiento del papel, no pude evitar pensar en el papel reutilizado que se usa para las encuadernaciones, ¿no? Endoses, guardas, reparaciones históricas, incluso esta palabra que mencionabas que se referían a las menudencias como papel, ¿no? Ujú. Libros y papel. Y también yo que he investigado un poquito sobre el papel de reuso, que es muy difícil encontrar cómo era la distribución y comercio del papel para tanto para encuadernación como para otras labores. No sé si en alguno de estos lados bueno, alguno de los impresos que analizaste eh, estaban como hojas de reuso, como guardas, o no están contempladas, o solamente son aquellos que están encuadernados o que están sueltos. Y lo abro desde mi propia experiencia, que he llegado a encontrar algunas tesis como guardas, o he encontrado endoses en encuadernaciones del 16 o del 17. Si has volteado al papel de reuso en las encuadernaciones, para buscar estas menudencias, si hay, ¿por qué no? Si hay alguna área de oportunidad que podemos ahí explorar y cómo nos recomiendas acercarnos, porque también es muy difícil el papel de reuso en clasificarlo, describirlo, como tú también como se estaba mencionado para las menudencias, si hay algún punto del que podemos encontrar en común para estudiarlos. Y es eso, más que nada mi inquietud, si de estos impresos menores del 16 y el 17, alguno es parte de una encuadernación. Si no es así, sería una excelente oportunidad voltear el papel de reuso para buscarlos, para encontrar un punto de empezar en común a clasificarlos, a describirlos, a darlos a conocer, que son una fuente de investigación para la historia del comercio del libro, de la materia y de la industria del papel. Muy interesante, además del oficio de la impresión, ¿no? Aquí en Nueva España. Y sería todo. Sí. Muchas gracias, gracias por la compleja pregunta. No, sí, no he encontrado papel de reuso de menudencia en encuadernaciones. Sí hay muchos en encuadernaciones, pero de libros que desbaratan, ¿no? O sea, que se nota que desbaratan porque además a veces aparece hasta el folio este, y a veces son identificables también, ¿no? Identifiqué uno en, en la biblioteca Eusebio Quino, una encuadernación con un impreso mexicano del 16. Entonces, pero así como papel de reuso no he encontrado en ninguno. Y sí me fijo,
O sea, de todo lo que he revisado, sí me fijo qué es lo que tienen las guardas o cómo está la encuadernación. Y no he encontrado de estos. Y con respecto al papel de reuso, yo creo que lo utilizaban, o lo que he encontrado, las evidencias que he encontrado, solo en los formularios. En los formularios sí se nota que es papel de reuso. eh, y sobre todo porque me he encontrado, ahora que estaba analizando los testimonios que tengo documentados, parece que en las formas, en efecto, o sea, usaban, pensemos que estos formularios son en cuarto, entonces está la forma y para armar la forma, pues la tienen que dividir en cuatro y tienen iniciales grabadas diferentes. Parece que, no sé qué habrá pasado en algún momento, que se pegaron y entonces se ve la inicial grabada del otro lado. Tal vez lo doblaron o no sé qué habrá pasado, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, se entintó y se ve, o sea, cuando uno ve los formularios, aunque tengan la misma composición tipográfica, el papel es diferente entre uno y otro de la misma composición tipográfica. Entonces, allí sí, yo creo que sí había estos restos de papel de pliego de lo que les iba quedando de las ediciones, de las grandes ediciones, y lo iban utilizando para esto. Y también por eso creo que lo que Pedraza comenta sobre la imprenta española también se puede pensar aquí algo similar, ¿no? O sea, yo creo que sí había algunas formas que mantenían allí ya con tipografías que ya no usaban, ¿no? Que ya no usaban para las ediciones como tal, y entonces dejaban las formas ahí, y a lo mejor sí en los tiempos muertos los utilizaban para los formularios, pero yo creo que son para los formularios más generales, yo pensaría esto, ¿no? Estos otros de licencias de ordenación o de edictos son como muy específicos. Dudo mucho que hayan tenido una forma para dejarla ahí eternamente, ¿no? Pero las de fianza, las de pago y las de poder, yo creo que sí. Por favor. Y por favor allá. Y buenas tardes. Si quisiera preguntarle a la doctora Lupita Rodríguez, si los formularios, como usted dice, eran de cosas para pagar, ¿sí? De letras, ¿sí? Y además se publicaron en los 3 siglos, en el 16, en el 17 y en el 18. Y usted Sí. en San Luis Potosí, ¿o en qué acervos se los encontró a grandes rasgos? Sí, son cartas poder, o sea, dice específicamente como las cartas de ahora, carta poder, carta de fianza, carta de pago, estos otros de limpieza de sangre, registro de NAOS, licencias de ordenación, edictos, ahora mismo no recuerdo qué más. Em, y sí, yo creo que sí se publicaron en el 18. Yo no conozco la imprenta del 18, pero yo creo que sí que sí. A partir de 1638 había un pragmática diciendo que todos estos han de ser de papel sellado. Entonces, estos de fianza y poder y otras que llegan a los protocolos se quitaron. Nunca más después se hicieron. Entonces, 1638, ah, 39, algo así. muy bien, muchas gracias por el dato. Y pues sí. ¿Y dónde los he encontrado? Por todos lados. O sea, me los he encontrado, déjenme acordarme, por todos lados. Sí, prácticamente en todas las bibliotecas hay muchas en Benson Latin American Library, en Cushing, en John Carter Brown, aquí en el AGN, en la Cervantina, en la Nacional de España, en la Nacional de México, en la Nacional de Chile, o sea, por todos lados hay formularios. Eh, ¿Por qué tengo solamente 4 del siglo XVII? Tengo muchísimos todavía en análisis, en proceso de análisis, pero como les decía, es una investigación en marcha que está avanzando y los formularios son los últimos que se asignan porque uno necesita conocer muy bien, ya que no tenemos datos sobre quién imprimió eso, muy bien
los materiales que usaba cada imprenta por cada periodo, porque a veces solamente es posible asignar con el análisis tipográfico, porque no tienen elementos ornamentales, sobre todo en el siglo XVII ya no tienen elementos ornamentales. Entonces es la última fase. Yo creo que cuando termine de hacerlo tendré 30, 40, 50, no sé cuántos. Tengo ahí una colección de fotos y de documentos, pero sí, hay muchísimos. No, hay de todo. Hay llenos y hay en blanco. Sí, y también los formularios de dictos, hay llenos y hay en blanco. Ujú. Sí. Sí, yo dudaba en hacer la pregunta esta de los materiales de reciclado, pero veo que sí puede dar para mucho. Me imagino que ahí en su impreso, en su monografía que nos presenta, documentará de dónde está obteniendo esa información o como nos está diciendo, en qué biblioteca o en qué ejemplar lo está, o en qué archivo está documentando todo esto, ¿no? Sí, en cada Sí. uno de los registros viene la biblioteca donde está la asignatura topográfica con la que está catalogada y señalo si lo revisé presencial, o sea, físicamente, si lo revisé a través de digitalización o si no lo revisé, pero obviamente los formularios no caen en este caso porque hay que revisarlos, si no, no los puedo documentar, ¿no? Pero para el caso, por ejemplo, de ediciones, una gran edición de la que hay muchos ejemplares por el mundo, pues no voy a revisar todos, ¿no? Entonces, reviso unos cuantos y señalo. Hay una codificación que indica lo que se señala, lo que se revisó presencialmente, físicamente, lo que se revisó mediante digitalización y lo que solo se documenta con la información de las bibliotecas. Ujú. Entonces, dicho todo esto, eh, un, o sea, también con la doctora Aida le han dicho que mucha de esta información está en archivo, sí, pero el tema de las guardas, de las encuadernaciones, quería hacer el comentario que puede haber un caso muy, al menos yo lo he visto así, que es San Francisco de México, donde a mitad del 18 de la Rosa está reestructurando la biblioteca y está utilizando de todo para reencuadernar. Y no solo habría impresos antiguos, impresos dañados, este tipo de materiales, sino incluso documentación manuscrita que se puede ver en las guardas y hasta ahí encontramos, creo que el año pasado, hasta hojas de un manuscrito náhuatl a dos tintas, ¿no? Entonces, creo que ahí podría ser, dentro de la historia, ¿sí? Los archivos, digamos, civiles son cápsulas del tiempo porque ahí se quedan atrapados los escritos, ¿no? Pero mi idea, o sea, lo que quiero es hacer reflexionar en cuanto que los archivos, en este caso de los religiosos, también son activos y en algún momento alguien descarta o desecha materiales y los reutiliza dentro de la misma institución, que en este caso sería materiales de archivo reutilizados para las encuadernaciones de los libros, ¿no? Y una pregunta que no sé si sería tonta o no, ¿todos estos materiales siempre son sobre papel o hay algún caso, porque traigo ahí una cosa sobre cosas que he visto también de San Francisco, si habría algún impreso en pergamino? Y también preguntárselo esto al doctor Rueda, si sabe de esto, o sea, que en el 16 o 17 se hagan impresiones de este tipo de materiales en pergamino. Gracias. Solo me gustaría hacer una precisión que quizás nos ayude a dividir esto. Creo que en la temática que has introducido sobre el reuso de estos papeles estaría en otro contexto. ¿Qué parte de esa sociedad, en qué momento, qué grupos sociales, por alguna razón deciden que estos materiales, manuscritos e impresos, ya no son útiles? Porque ya no son útiles para transmitir ni para guardar y se van a convertir en parte de estas encuadernaciones o porque han decidido guardar de una manera o de otra. Esto pasa, es decir, es un fenómeno social. En determinado momento las sociedades, todas, incluso la organización de Francisco Antonio La Rosa Figueroa, debe haber generado al mismo tiempo que organización un montonal de destrucción, porque hay una valoración sobre piezas que son importantes y otra valoración de piezas que no son importantes. Yo siempre uso en clases para la cuestión de cultura escrita justamente un impreso que está en San Luis Potosí
usado como guarda y que nunca fue doblado. Y entonces permite ver un cuarto perfecto. Y está hecho las dos partes como guarda en un impreso que se conserva en San Luis Potosí. Estas cosas son rarísimas. Normalmente te vas a encontrar las piezas sueltas, los pedazos, hojas arrancadas, ¿no? Pero sí hay casos, incluso hemos oído, leído, documentado incluso, de aquellos en donde un impreso completo se puede encontrar en los rastros de una colección porque de ese impreso se decidió pues no valorarlo, destruirlo y forma parte de diferentes encuadernaciones. ¿Dónde se va a encontrar esa información? Y quizás ahí el problema es eso. ¿Qué tanto los estudiosos de la encuadernación le están dando este valor como para apuntar como línea de conocimiento en cultura escrita qué está pasando con este problema social? ¿Por qué una sociedad decide que ciertos impresos, ciertas cartas, ciertos memoriales no son importantes y se destruyen en época? Yo estoy pensando en particular de quien conozco, la Inquisición lo hace. La Inquisición en determinado momento dice, esta información ya no es útil o se ha destruido por sí misma porque se ha humedecido, porque lo que sea, y se convierte en un tipo de material de reuso. Pero hay una cosa que justifica esa condición de reuso y que tiene que ver con la valoración del grupo social en ese momento. Esto ya no es importante, lo seguimos haciendo. Las bibliotecas llega un momento y los archivos llega un momento en que dicen, me deshago de todo lo que es repetido, de todo lo que llega a tal edad o de todo lo que se conserva en tal sitio, pero para mí ya no es importante. Entonces creo que esa línea de por qué en cierto momento un grupo social decide que esto ya no es importante y lo convierte en material de reuso, es más la pregunta que lo que hay ahí, porque sabemos que está ahí. La pregunta sería quiénes y por qué. Gracias. No, no me he encontrado en otro material. Siempre, todo lo que he revisado del siglo XVI y XVII hasta ahora es en papel. No, no he encontrado en pergamino ni nada, ni siquiera los cantorales, ¿no? Que a veces se imprimían en pergamino. En México no he encontrado, todavía no quiere decir que no haya existido, pero de lo que yo he visto, todo es en papel. Pedro. En el caso de la producción española o en general europea, depende extraordinariamente de los contextos. Es decir, cada contexto cultural puede potenciar el uso de unos determinados materiales, por ejemplo, las tesis impresas en seda. Exacto. En un caso, en algunas ocasiones, algunas tiradas son en seda. O, por ejemplo, en determinadas actividades en las que hay actividades festivas, un poema en alabanza de la Inmaculada Concepción se tira en papel para el pueblo y se tira en una edición limitada en seda para los miembros del Cabildo. Pero sí que he visto en pergamino algunos títulos, el que, digamos, recibe un bachiller o un graduado en un momento determinado, pues se imprime sobre pergamino porque le da una mayor prestancia, ¿no? Y así también puede cobrar más la universidad cuando te entrega el título, que todo hay que valorarlo en este doble juego. La imprenta está intentando crear un producto de cierto lujo, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que depende de cada territorio y de cada lugar el que se edite material más costoso como es el pergamino o la seda. Sí, y solamente, creo que, si no me equivoco, Pedro, corrígeme, pero hay un texto de Fernando Bouza sobre las impresiones en seda y Lot Hellinga tiene otro, no sé si es un texto, pero sí una parte de por qué se imprimen en manuscritos, especialmente durante el periodo incunable, porque se están haciendo estas pruebas para ver si las prensas funcionan en otro tipo, creando justo lo que dices, al final es una mercancía, ¿no? Aprovecho para contestar la pregunta de Pedro sobre las tesis. Si tienen grabados, Pedro, casi todas tienen grabados. Estamos trabajando con Andrés Íñigo, tenemos un proyecto para sacar un libro sobre estas tesis. Y de estas tesis, de lo que recuerdo, las que casi no tienen grabados son las tesis de doctor. ¿Sí? Todas las demás sí tienen grabados y está, o sea, es un repertorio impresionante de grabados que tenemos allí.
La gran mayoría son en gran folio y las de doctor son en folio. Eso también llama la atención mucho. No es no es, no estoy segura todavía si se mantiene este formato, pero esto es lo que recuerdo de lo que hemos estado analizando. Y otra cosa que es muy interesante, que estamos trabajando solamente con las tesis impresas, pero hay muchísimas tesis manuscritas, muchísimas, muchísimas. No sé, yo no las he contabilizado ni me da la vida para hacerlo, ni lo pienso hacer. A quien le interese, por favor que vaya, porque precisamente era lo que estábamos reflexionando, ¿no? Todo este entramado cultural, todas estas temáticas que se están desarrollando, cuáles son las líneas, las facultades que tienen más alumnos, más tesistas, bueno, es muchísima información y nosotros nos vamos a quedar solo en los impresos, pero hay muchísimas manuscritas, muchísimas. Y aparecen muchas veces intercaladas, ¿no? Ahora que yo estaba haciendo la documentación, me encuentro el libro de la facultad, y en este libro aparecen impresas, manuscritas, tesis impresas, tesis manuscritas. Obviamente no todos tenían el dinero para imprimir, ¿no? Entonces muchos. Y lo curioso también es que las manuscritas siguen, bueno, no sé qué fue primero, si las manuscritas o las impresas, pero el patrón se repite, ¿no? E inclusive las que son manuscritas, que yo supondría que las hizo el sustentante, están dibujadas, tienen dibujos, ¿no? Tienen muchos dibujos, inclusive también tienen no solamente cuestiones ornamentales, sino iconográficas, ¿no? Imágenes. Están muy interesantes también esas tesis manuscritas en el AGN. En los libros de la universidad. En los libros de la universidad. Ahí tienes. Para aventar el galar. Galar. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? A mí me gustaría hacer una precisión y quizá aquí preguntarte también por qué, y porque también lo ha mencionado Pedro. La pregunta es, y acabas de decir, ¿por qué no tenían para imprimir? Y me pregunto si habría esa posibilidad de no imprimir. Como yo no quiero un impreso, yo quiero un trabajo de un pendolista. Es mucho más bonito, ¿no? Y están trabajando ahí todos los que hacen este trabajo maravilloso. Por ejemplo, la ejecutoria de Hidalguía, que nos muestra la calidad del pendolista en México, ¿no? Así habría la posibilidad dentro de la universidad que yo no lo quiero impreso, yo lo quiero hecho por un pendolista porque me es más importante, ¿no? Lo que me llevaría también a preguntarme, por ejemplo, sobre todos esos edictos impresos, digo, manuscritos, ¿por qué nunca se imprimieron? Es decir, no es que ese manuscrito que tenemos, ese edicto manuscrito que tenemos, que además está tramitado, porque está sellado, está firmado, no exista la versión impresa, sino qué pasó en ese momento en términos institucionales y sociales por los que la Inquisición hace un manuscrito y no imprime. Y eso significa que al hacer un manuscrito hay muchos pendolistas y amanuenses haciendo el trabajo que la imprenta no está haciendo. No llegaron a un acuerdo, no llegaron al precio, ¿no? Y estoy pensando en el que es fundamental con el que se abre el control de libros, que es 1572. Ya hay bastantes impresores trabajando y haciendo un buen trabajo. O sea, ya los inquisidores dicen, bueno, estos muchachos saben trabajar, pero deciden hacer este manuscrito. Entonces ahí hay como no, tenemos que entender muchas cosas todavía de la cultura escrita, que para los que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? No tenía idea, esa no pagaba. Pero creo que hay que pensar en los otros aspectos, ¿sí, no? No sé si quieras decir algo más, Pedro, sobre esto del manuscrito y el impreso, porque en tu trabajo también lo verás más. Bueno, es que efectivamente hay elementos de prestigio, hay elementos de prestigio asociados a la elaboración de determinados títulos, eso es cierto, pero esto funciona especialmente cuando está orientado a un uso más exclusivo, bien para un individuo o bien para la familia, como es el caso de la hidalguía. Efectivamente, en ese caso sí que es posible
Pero, por ejemplo, en el caso francés, los colegios de nobles prefieren el impreso porque en ese impreso se incorporan los escudos familiares de todos los que participan, digamos, en el clan familiar y por lo tanto hay una intencionalidad. Todo depende de la utilidad que tenga y el uso de escudos nobiliarios es realmente esencial para mostrar el clan familiar que de alguna manera está construyendo una vía de entrada a través de la universidad en el ámbito de la iglesia o en el ámbito de la corona, ¿no? Entonces los juristas claramente utilizan esos elementos para reforzar su identidad. Por supuesto que el manuscrito tiene una gran presencia y eso es importante, pero yo creo que a veces el grabado les permite una difusión pública de la tesis que va más allá de ese uso que sería más restringido en el caso de un pendolista. Yo los veo muy ligados al diseño del título individual y cuando hay una representación pública, cuando hay un escenario, por decirlo así, como es la lectura pública de las tesis, probablemente el impreso les otorgue una mayor visibilidad. Pero habría que estudiarlo, ¿eh? Tienes razón, es un buen punto. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues les pediría un aplauso para nuestros dos participantes. Como siempre, no nos decepcionan, nos han dado una charla más que interesante y muchas nueces para las ardillas de la cabeza. Así que los invito a pensar sobre todo esto. Les agradezco su presencia. Los invitamos, yo creo que será para el 14 de mayo, aunque lo haremos por las redes. Tenemos la siguiente conferencia de este ciclo de este año. La doctora Berenice Alcántara nos va a hablar sobre el Scriptorium de Tlatelolco, los textos que se producen en el Colegio de Tlatelolco. Así que son bienvenidos. Normalmente será en este mismo horario. Es para que nos reserven su 14 de mayo antes de irse de fiesta. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Fantástico. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por la lectura y los comentarios y el tiempo. Un placer y un saludo. Saludos. Sí. Porque en principio No, nunca voy a. la menudencia nunca. No, no, no.